Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro jueves aquí en su espacio de Aprende con Tabelat. Y el día de hoy traigo para ustedes un tema acerca de cómo funciona su sistema inmune. Cómo es que su cuerpo puede desarrollar esta inmunidad innata o adquirida. Y al final de esta plática, ustedes van a poder tener las herramientas necesarias para tener un criterio acerca de si es posible desarrollar inmunidad frente al virus SARS-CoV-2 que causa COVID-19 o no. Y así ya no se van a creer todo lo que andan viendo en Facebook, en WhatsApp, etcétera, porque ya lo van a saber. Y para eso tengo un invitado especial que lo van a ver ahorita en su pantalla. Listo. Él es el médico cirujano y homeópata Enrique Cristalinas Parera y pues es médico, él sabe de lo que habla, él sabe acerca de este tema y pues le cedo la palabra, por favor, doctor, ilústrenos. Muchas gracias por la invitación, gracias por haberme permitido estar aquí. Y sí, exactamente el día de hoy les preparé una pequeña presentación. Realmente habla de mucho, es muy general, no se mete mucho en temas muy específicos en cuanto a inmunología, pero sí habla acerca de las cosas más importantes que es, cualquier persona podría saber, en especial si están dedicando a estudiar, para poder aprender un poquito acerca de la inmunología, que es como muy fundamental más ahorita porque pues ya hay muchas mitologías y situaciones. Para esto les traigo una presentación que aquí ya se la estoy poniendo en pantalla y vamos pues a hablar de lo que es la inmunología en el humano y está mi nombre, Salinas Parera, soy egresado del Politécnico y bueno, para poder hablar nosotros acerca del sistema inmunológico primero tenemos que hablar de algunos otros factores que pueden llegar a afectar lo que es el sistema inmunológico. Vamos a hablar principalmente de su origen, el sistema linfático. El sistema linfático es uno de los diferentes sistemas que nosotros tenemos en nuestro organismo y este va a tener algunas funciones principales que aquí les puse en pantalla. El primero aquí como dice el número uno y está con el puntero, drenaje de exceso de líquido intersticial, que básicamente se trata del drenaje, pues va a producir el desecho de líquido que está dentro del intersticio, o sea, todo lo que está fuera de las células. Transporte de líquidos, o sea, de grasa que nosotros tenemos en la dieta, o sea, lo que nosotros comemos. Y tres, que es el tema que nosotros vamos a platicar el día de hoy, es el desarrollo de la respuesta inmunitaria. Cuando nosotros hablamos del desarrollo de la respuesta inmunitaria, pues tenemos que hablar desde el principio, cómo se origina la respuesta inmunitaria. Y para eso nosotros tenemos algunos órganos, algunos lugares específicos donde esto se va a producir. Tenemos órganos primarios y tenemos órganos secundarios. El órgano primario o algunos órganos primarios, como aquí lo tengo en la presentación, dice, son la médula ósea roja en el hueso plano, uno de los varios huesos planos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo es el omóplato, que está a la parte de arriba de nuestra espalda, la epífisis del hueso largo y el timo. El timo aquí en la imagen podemos ver que es este pequeño órgano que está aquí. El adulto pesa aproximadamente 3 gramos y 70 gramos. El paso del tiempo se va haciendo más pequeño. Las células madre, que son las células principales o las células formadoras de nuevas células, estas células que solamente se encargan de reproducirse, se van a multiplicar y se van a diferenciar en células inmunocompetentes. Esto se refiere a que son células que son capaces de tener o de crear una respuesta inmunológica. Nosotros vamos a tener que aquí en estos órganos se va a formar lo que es las células B y las células pre-T, bueno, que realmente son las linfocitos B y los linfocitos T. En la corteza del timo vamos a encontrar que se va a educar a las células o los linfocitos T y se les va a llamar linfocitos pre-T o células pre-T. Y después en la médula del mismo órgano del timo se va a, ya que se educaron y ya que se les enseñó a estos este, linfocitos cómo poder realizar su trabajo, entonces ya se van a llamar linfocitos T. Pero ¿qué creen? Solamente el 2% de todos los linfocitos que se crearon pasaron las pruebas y son capaces de crear una respuesta inmunitaria. Tenemos luego los órganos secundarios. En estos órganos se desarrolla la respuesta inmunitaria.
vamos a encontrar que hay algunos ganglios linfáticos donde se van a producir los anticuerpos específicos de las células B y las células dendríticas. Vamos a tener el vaso, que se va a encargar de la eliminación de las células disfuncionales, porque en el cuerpo, pues, evidentemente, con el paso del tiempo hay células que van perdiendo su capacidad, principalmente los glóbulos rojos, que si sabemos, un glóbulo rojo, por ejemplo, vive 120 días, promedio más o menos. Entonces, ya cuando los glóbulos rojos se hacen viejitos, pierden una parte de su elasticidad, ya no son tan flexibles, son como una gomita. Entonces se pueden aplastar, se pueden deformar y después regresar a su forma normal, característica de la elasticidad que ellos tienen. Cuando ellos pierden esta capacidad, entonces en el vaso lo que pasa es que los atrapa el vaso y los elimina, los desecha, porque ya no son capaces como ya no trabajan bien, entonces hay que eliminarlos. También algunas bacterias envueltas en anticuerpos, esta es una palabra que tal vez no conocen, de la que voy a hablar ahorita. También es un filtro de antígenos en formación de anticuerpos y ayuda también en la función de los linfocitos. Y tenemos algunos otros lugares que se llaman folículos linfáticos, que son en cierta manera parecidos a los ganglios linfáticos, pero son lugares más específicos, como por ejemplo el centro, como por ejemplo aquí tengo que son las amígdalas. Cada vez que sus amígdalas crecen, cuando tienen una enfermedad o una infección en la garganta, es porque forma parte del sistema linfático. Entonces, como forma parte del sistema linfático, entonces este va a crecer para poder producir una mayor, pues, respuesta inmunológica a lo que se necesita. Ya para poder hablar bien, ya hablamos un poquito de las generalidades, cómo es que se forma, dónde se forma. Ahora vamos a hablar, hay dos tipos de inmunidad en nuestro cuerpo. Hay algo que se llama inmunidad innata, que es con lo que nacemos, y hay otro que se llama inmunidad adquirida. La inmunidad innata es básicamente todas las barreras físicas y químicas que incluyen sustancias y células para la protección de antígenos. Antígeno, ¿qué significa? Tal vez no conozcan esta palabra. Un antígeno es una célula, una sustancia química, una bacteria, un virus, incluso puede ser una molécula capaz de poder producir o inducir una respuesta inmunológica. Entonces, esa es la definición de antígeno. No lo vayan a olvidar porque toda la presentación vamos a estar hablando de antígeno. Ok, inmunidad innata. Ya vimos que son barreras físicas, químicas o algunas otras sustancias. Vamos a tener unas de primera línea, como por ejemplo la piel. La piel forma parte del sistema inmunológico a través de la descamación. Como sabemos, la piel tiene varias capas y estas capas se van descamando, o sea, desde lo más profundo hasta lo más superficial, o sea, desde abajo hacia arriba, la piel va migrando estas células nuevas a células viejas y las células viejas están hasta arriba y se va perdiendo esta célula, entonces se descama. El sudor que nosotros tenemos tiene algunas sustancias químicas, algunas enzimas. El sebo en la piel produce un pH entre 3 a 5 y esto evita que crezcan bacterias o que crezcan algún otro tipo de microorganismos infecciosos en la piel misma, ¿no? Las mucosas son esta parte de adentro de nuestro cuerpo que crean un recubrimiento. Si ustedes, por ejemplo, ven la parte de adentro de sus labios, se van a dar cuenta que es así como brillosito. Eso es una mucosa. Si se dan cuenta, sus cachetes por adentro tienen este mismo recubrimiento. Eso es una mucosa. Y por dentro tenemos muchos lugares donde tenemos mucosas. En la nariz tenemos, dentro de los órganos tenemos. Entonces, en las mucosas se forma moco y este moco tiene algunos hilos. Los hilos son como unos pelitos que tienen y que se mueven de manera regular y solamente hacia un sentido, con el objetivo de desplazar el moco que se está produciendo hacia afuera. Por ejemplo, en nuestro sistema respiratorio nosotros tenemos estos hilos que se encargan de sacar el moco que nosotros tenemos y en ese moco pues está pegado el polvo, está pegado virus, bacterias, hongos, están pegados todos estos elementos que pueden ser antígenos y que fueron atrapados por el moco. Algunos otros elementos de primera línea, pues tenemos el ácido gástrico, la saliva. El simple hecho de defecar ayuda porque ayuda a la eliminación de sustancias que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo que podrían hacernos daño. Orinar también ayuda porque incluso dentro de la uretra, que es el tubo que va de la vejiga hacia afuera,
el simple hecho de este barrido que crea la orina hacia afuera limpia el tubo y evita el crecimiento de infecciones en este mismo lugar. También la vagina, por ejemplo, tiene secreciones y también ayuda, ¿no? Ok, la inmunidad innata también tiene otra segunda línea. Si ya, por ejemplo, el virus o la bacteria fue capaz de pasar la barrera de la piel y las mucosas, entonces ahora tenemos como otra segunda línea de defensa que va a ser ya, y aquí lo tengo, tenemos por ejemplo algunas sustancias dentro de nuestro organismo, que es el interferón, algunas proteínas antimicrobianas, de las que vamos a hablar más adelante, un sistema de complemento y proteínas fijadoras de hierro, que lo que hacen es captar el hierro y evitan que las bacterias, por ejemplo, o utilicen el hierro y de esa manera puedan replicarse o reproducirse. Luego tenemos otro que son las células natural killer. Estas células pues van hacia una situación donde haya un antígeno y lo eliminan. Son parecidas a los linfocitos y estos tienen dos enzimas. Por ejemplo, tienen una perforina, que es una enzima que va a llegar a la membrana y como su nombre lo dice, va a perforar la membrana y entonces al estar perforando la membrana crea un desequilibrio entre el medio interno y el medio externo de la célula y esto hace que se muera. Pero también tiene otro que es la agroenzima, que produce una apoptosis. La apoptosis es darle la orden a la célula de que se muera. Eso es la apoptosis. Entonces es una muerte celular programada, pero pues básicamente la célula natural killer llega y le dice a la célula que toca morir. Muy bien. Tenemos los fagocitos, que lo que se hacen son células grandes, que lo que hacen es comerse a otras células o comerse a alguna otra situación. Tenemos aquí que nuestros fagocitos son los neutrófilos y los macrófagos. Los macrófagos aquí tienen una situación muy importante y llegan a ser tan importantes que tenemos circulantes y fijos, incluso también neutrófilos, tenemos circulantes y fijos. Más adelante se van a dar cuenta cómo los macrófagos realmente son muy, muy importantes en la respuesta inmunológica. Tenemos otro, que es la inflamación. La inflamación tiene 4 características. La primera es rubor, o sea que se pone rojo. El siguiente es calor, o sea que se pone caliente. Debe de doler y tumefacción, o sea que va a crecer, va a aumentar el volumen. Como por ejemplo cuando te pica un mosquito y se hace una roncha y crece. Eso es lo que significa tumefacción. De hecho, cada vez que les pica un mosquito, acuérdense que tiene todas las características de una inflamación. Se pone rojo, se pone caliente, duele y crece de tamaño. Vamos a tener que aquí, pues, la inflamación tiene varias etapas. La primera etapa consiste en una vasodilatación. ¿Qué es una vasodilatación? Pues que los vasos sanguíneos se hacen más grandes. ¿Por qué se hacen más grandes los vasos sanguíneos? Pues hay una serie de eventos químicos que lo producen y esto con el objetivo de que puedan migrar más rápido las células hacia el lugar donde se está produciendo la lesión o donde se produjo la lesión, ya sea por infección o por alguna otra situación. Ya que está la inflamación, bueno, ya que aumentó el volumen, ya que aumentó la cantidad de sangre que está llegando a ese lugar, entonces ahora la segunda etapa es que haya una migración de los fagocitos hacia ese lugar. Entonces los fagocitos, como ven, aquí les puse que van a formar parte de la segunda línea y van a llegar y se van a empezar a comer todo lo que esté dañado y también se van a empezar a comer todo aquel elemento que pudiera ser nocivo para la salud. Hablemos bacterias, virus, cualquier tipo de estos elementos, ¿verdad? Y entonces, pero con el paso del tiempo, estos macrófagos y algunas otras células van a empezar a morir y este resto de células y de líquido que se va a ir acumulando es a lo que nosotros conocemos como pus. Okay. Y la tercera etapa ya nada más se conoce como la recuperación del tejido, esta reparación que va a existir. Bueno, y ya por último tenemos lo que es la fiebre, el aumento de la temperatura. Fiebre es más de 38 grados centígrados y lo que va a hacer al aumentar la temperatura disminuye la capacidad de algunos microorganismos para poder reproducirse. Okay. Ya hablamos de lo que es la inmunidad innata, ahora vamos a hablar de lo que es la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida, esta es una inmunidad específica contra antígenos.
A diferencia de la inmunidad innata no es específica. Esta sí es específica. Cada vez que una situación muy particular llega a nuestro cuerpo, llámese virus, bacteria, hongo, parásito, toxina, cada vez que algo entra a nuestro cuerpo, se crea una memoria, así como aquí viene la memoria USB. Se crea una memoria acerca de aquello que entró y que puede ser nocivo para nuestra salud. Se considera extraño para nuestro cuerpo. Entonces se crea una inmunidad o una respuesta específica para ese elemento específico que entró en nuestro cuerpo que se considera extraño. Hay dos características muy especiales de la inmunidad. La uno, ya la hablé, es específica contra moléculas extrañas y diferencia las propias de las extrañas. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos células y moléculas dentro de nuestro cuerpo, pero pues evidentemente tiene que haber una diferenciación de qué es mío y qué no es mío. Y esta inmunidad guarda memoria de qué es exactamente mío y qué no es. Y la segunda es que crea una memoria. Es como yo les estaba diciendo, si hay un agente que llega y se mete al cuerpo, vamos a tener una bacteria. Si llega una bacteria y se mete al cuerpo, entonces esta bacteria, ya después de salir de nuestro cuerpo, va a estar fichada y vamos a tener una memoria específica para poder combatir esa bacteria. Y el objetivo de tener una memoria específica es que la próxima vez que una bacteria igual, o la misma, sí, una bacteria igual, entre a nuestro cuerpo, entonces ya se tiene una memoria de cómo responder ante esa bacteria y la respuesta va a ser más rápida en tanto se tenga contacto de nuevo con esa bacteria. ¿Cómo se clasifica la inmunidad adquirida? Son dos tipos. Lo primero es la inmunidad celular, que es controlada por linfocitos T. Hay dos tipos de linfocitos T que se llaman CD4. Esta es una proteína específica del linfocito, es CD4 o también conocido como helper, y CD8 también conocido como citotóxico. Y dentro de las células infectadas están, pues, funciona específicamente para células infectadas, células cancerígenas y órganos trasplantados. Al que no sabían que también tenemos una respuesta inmunológica contra órganos trasplantados. Más adelante les hablo de eso. Y la inmunidad humoral, que es mediada por anticuerpos específicos, me imagino que ya han escuchado esta palabra, anticuerpos, fuera de las células. Y esta es una cosa muy importante, este es algo que hay que notar mucho. La inmunidad celular se va a reproducir o se va a dar cuando la infección está dentro de la célula. Y la inmunidad humoral se va a producir cuando está fuera de la célula. Entonces, esto no se puede olvidar porque es muy importante. Ok, ya que hay que hacer un pequeño paréntesis, y este es un tema que necesito mencionarles, hay algo que se llama selección clonal. ¿Qué es eso? Son clones, aquí como dice la palabra clonal, son clones, o sea, una copia exacta de una célula de manera selectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una multiplicación de linfocitos T y B con el objetivo de tener más copias de la célula capaz de crear una respuesta inmunológica contra una bacteria. Entonces, digamos, es como yo les estaba diciendo, se va a ir haciendo memoria, pero pues necesito un gran ejército para poder atacar el gran ejército, por ejemplo, de bacterias, en caso de virus que pueden llegar a estar dentro de mi cuerpo. Entonces, el objetivo de clonar a los linfocitos T y B es con el objetivo de poder tener este ejército para poder atacar o poder combatir este tipo de infecciones. Vamos a ver por qué infección. Hay dos tipos de réplicas o clones. El primero son células efectoras, que son, vamos a llamarle como los peones. El objetivo de ellos es ir y estar al frente de la batalla y ponerse a pelear. Vamos a encontrar que son linfocitos TSD4, linfocitos TSD8 y células plasmáticas. Estas van a ser las células que se van a encargar de ir y de poder atacar. Un problema es que estas mueren al final del proceso inmunológico. Ya después de que se acabó su función, les decimos muchas gracias y se mueren. El segundo tipo de clones es la célula de memoria. Aquí hay linfocitos T y B, pueden ser TSD4, TSD8, los cuales piden
por décadas, incluso por décadas. Podemos tener una célula de memoria por muchísimo tiempo, de verdad. Estas, pues a diferencia de estas no se mueven, estas viven por mucho tiempo y estas ya cuando se acerca su tiempo de morir se reproduce y ya tenemos una célula nueva de memoria. La célula de memoria al final va a cumplir una función de poder tener el recuerdo de ese antígeno, ¿no?, que nos hizo daño para poder crear la respuesta inmunológica adecuada. Hay otro paréntesis que necesito hablarles. Hay algo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Me imagino que alguna vez en toda su vida ustedes han escuchado que, por ejemplo, para que una persona le puedan transplantar, Ahí voy, no tiene que estoy grabando. Compatible o no es compatible. Y tal vez se han preguntado por qué. Y usualmente los compatibles son de la familia. Muy bien. El complejo de histocompatibilidad, aquí está, es una glucoproteína, como llamarlo, que es específica de las células y es vamos a ponerle como una barra de estas barras que vienen en los productos, un código de barras que al final lo que va a hacer es hacer que este código de barras sea reconocido por los linfocitos T o los linfocitos B y pueda decirse que sí es o no es. Es muy específico este complejo de mayor histocompatibilidad. Es muy largo, la verdad es que es muy largo. La serie de proteínas que lo forman, y es muy importante porque este va a decir qué pertenece y qué no pertenece al cuerpo. De manera que, por ejemplo, cuando a una persona le hacen el estudio para ver si es compatible o no es compatible, en cierta manera revisan este complejo de histocompatibilidad para saber si la persona puede llegar a donar un órgano o no puede llegar a donar un órgano a la persona específica. Más bien, o lo visto de otra manera, si la persona puede recibir el órgano. ¿Por qué? Porque como va el cuerpo, va a encontrar y va a llegar el complejo de histocompatibilidad nuevo y va a decir, este se parece a mí, no tengo mayor problema, no creo en una respuesta inmunológica. Pero si este es muy diferente, entonces se va a crear una respuesta inmunológica con el órgano nuevo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues se va a perder el órgano. De nada va a servir haberle dado un órgano nuevo, porque pues ya el sistema inmunológico se encargó de desecharlo, de eliminarlo. Ok. Vamos a regresar al tema de inmunidad adquirida. Presentación de antígeno anticuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay dos tipos de antígenos. Primero tengo que decirles algo. La presentación de antígeno anticuerpo es cuando llega la célula, por ejemplo, vamos a tener un macrófago, un linfocito T, un linfocito B, llega, digamos, encuentra el virus, obtiene una parte de su estructura, ya podemos hablar de una proteína, podemos hablar de su membrana, podemos hablar, por ejemplo, de una bacteria de sus flagelos. Entonces obtiene una parte de su estructura o alguna proteína y lo va a atrapar y lo va a tomar sobre sí y lo va a ir a presentar a las células linfocitos T y linfocitos B para que estos puedan crear una respuesta inmunológica y se pueda hacer una memoria y se puedan hacer células específicas para poder atacar a esta. Entonces, hay dos tipos de antígenos. Están los exógenos, que son los, como dice aquí, están fuera de las células, y están los endógenos, que como dice aquí, son los que están dentro de las células. Y el mecanismo de reconocimiento, de presentación para cada uno, para el exógeno y para el endógeno, es diferente. Entonces, aquí viene primero el exógeno. Son todas las bacterias, toxinas, hongos, parásitos, incluso el polvo, virus u otros antígenos que no han entrado a la célula. Las células encargadas son las células de Clipper, los macrófagos y los linfocitos, ¿sí? Que son las células presentadoras y todo este tipo de conglomerado de células, todas estas células encargadas de esto, las vamos a conocer como células presentadoras de antígenos. Acuérdense muy bien de eso, células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son las fases? Primero, la célula se lo va a comer, luego lo va a digerir, lo va a romper en varios pedacitos. Luego va a crear un complejo de histocompatibilidad, que así se abrevia, de tipo 2, va a formar uno, y luego va a unir el antígeno que ya se comió y que ya deshizo en varios pedacitos,
con el complejo de histocompatibilidad, y luego esta unión del complejo de unión antígeno con complejo de histocompatibilidad lo va a pegar a su membrana, y después de esto va a migrar hacia los ganglios simpáticos, donde se presenta el linfocito T y se inicia la vacunación. Muy sencillamente, así lo podemos ver. Se lo come, lo deshace en pedacitos, crea un complejo de histocompatibilidad, se lo pega, y entonces va con el chisme hacia el linfocito T para decirle algo no está bien en este lugar. Y luego tenemos el endógeno, que son virus, bacterias, proteínas anómalas, algunas proteínas anómalas. Acuérdense que las células también se pueden enfermar, y entonces cuando se enferman empiezan a producir algunas situaciones diferentes dentro de su mismo organismo, y entonces cuando están enfermas, pues entonces crean algunas proteínas que son diferentes o que no están bien funcionales. También las células cancerosas, por ejemplo, son una toxina. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a, de igual manera, se va a comer al antígeno, va a producir una síntesis. Bueno, más que comerlo, como ya lo tiene adentro, lo va a deshacer. No tanto que se lo coma, más bien va a deshacer el antígeno. E igual, para poder obtener una pequeña parte de él, va a crear un complejo de histocompatibilidad aquí de tipo 1, luego va a unir este antígeno, esta fracción de antígeno con el complejo de histocompatibilidad de tipo 1, y lo va a poner otra vez en la membrana plasmática. Muy bien. Entonces, inmunidad celular. Una vez reconocido el antígeno endógeno, que aquí estamos viendo, antígeno endógeno es el que está dentro, y se dan cuenta, ya tenemos el receptor o el complejo de histocompatibilidad en la membrana de la célula. Entonces, la célula que está enferma va a poner una antenita en su capa más externa para poder decirle al linfocito T, estoy enfermo. Entonces dice, llega el linfocito T, se une por medio de un receptor que se llama receptor de tipo C, o sea, receptor de célula T, más bien, receptor de célula T, aquí dice receptor de célula T, y requiere una proteína de fijación, y aquí entran las proteínas, que son las CD4 o las CD8. Entonces, ya tenemos el receptor de célula T, tenemos el complejo de histocompatibilidad de antígeno con la proteína CD8. Cuando son endógenos, se utiliza una proteína CD8. Y también necesitamos de un coestimulador. Los coestimuladores tienen la función de poder crear esta segunda señal para poder decir, aquí hay un problema. ¿Cómo poder decirlo? Por ejemplo, es como cuando se une el linfocito T al complejo de histocompatibilidad. Imaginen que ustedes prenden el carro, y cuando ustedes tienen coestimulador, lo ponen en marcha el carro. Así, por así decirlo, por poner un ejemplo fácil. Hay algunos coestimuladores, por ejemplo las interleucinas 2, algunas otras, y citocinas, o algunas otras. Hay más de 20 coestimuladores en el organismo, y solamente hasta que se tiene todo esto se puede iniciar el proceso. Si no se logra la unión o la coestimulación, no se puede iniciar el proceso de inmunidad celular. Entonces, vamos a tener, ya que se inició el proceso, digamos que todo funcionó bien, entonces empieza la clonación selectiva de los linfocitos. Vamos a, como les digo, se van a crear células reactivas, células de memoria, linfocitos T. Estos linfocitos T van a producir todavía más interleucina 2. Esta interleucina 2 va a producir una migración, o sea, es como, imaginen que es como un aromatizante que va a hacer que todos los linfocitos T se acerquen, porque les está mandando una señal diciendo, aquí hay problemas, los necesito a todos para una señal de alarma. Va a ayudar. Entonces la interleucina 2 no solamente va a hacer no solamente va a ayudar a poner en marcha el carro, sino que va a hacer que también más tropas vengan para poder montar una respuesta inmunológica. Luego se va a eliminar la célula dañada por 2 días. Acuérdense que los linfocitos TSD8 también se conocen como linfocitos T citotóxicos. Entonces, como son citotóxicos, estos se van a encargar de matar a la célula. ¿Cómo la van a matar? Por 2 vías. La primera es apoptosis, o sea, una muerte celular programada. Va a llegar y le va a decir, te toca morir.
y entonces la célula va a decir, ok, está bien, me toca morir, y se va a morir, ¿ok? Una vez destruida, los fagocitos van a llegar y se van a comer los antígenos que están siendo liberados. Si no es por esa vía, entonces hay una secreción de enzimas por el linfocito TSD8, algunas que son las perforinas, granulicinas y la linfotoxina y el interferón gamma, que al final se van a encargar de llegar y destruir la célula. Aquí la célula, por ejemplo, no se murió, entonces tiene una segunda vía y dice, si no te mueres por la buena, te vas a morir por la mala, y entonces empieza a secretar enzimas para poder matar a la célula, en este caso, ¿no? Los linfocitos TSD8 resultantes, muy importante aquí anotar, solo pueden atacar una célula específica infectada con un microorganismo específico. Entonces, no todos los linfocitos TSD8 funcionan para la misma célula, ¿vale? Eso sí hay que tener muy claro. Ok, y aquí tengo una imagen que nos va a poder ayudar. Entonces, tenemos el antígeno, luego llega la digestión, que se forman varios pedacitos. La fragmentación de los péptidos de antígeno se unen al complejo de histocompatibilidad, que es este verde, es el complejo de histocompatibilidad. Aquí podemos ver en este 2 que dice síntesis del complejo de histocompatibilidad. Luego se lleva una envoltura, esta envoltura lo lleva hacia la capa más externa, que es la membrana de la célula, y entonces aquí se va a fijar, ¿no? Aquí se va a quedar hasta que un linfocito te llegue y se dé cuenta que la célula está creando esto para decir que estoy enfermo. Muy bien. La inmunidad humoral. Acuérdense que la inmunidad humoral se crea fuera de la célula, o es para todos los antígenos que están fuera de la célula. Entonces tenemos dos formas. Número 1, la presentación del complejo de compatibilidad tipo 2, antígeno, siendo presentado por la célula presentadora de antígeno al linfocito TSD4 en el ganglio linfático. Entonces, acuérdense, como está afuera, lo atrapó un fagocito, principalmente un macrófago, y entonces este macrófago llega al ganglio linfático y le dice al linfocito TSD4, hay problemas. Después el linfocito TSD4 inicia la clonación selectiva, el linfocito TSD4 dice, hay problemas, empieza a clonarse, libera las células reactivas y luego las células. Número 2. Si no es por esa vía, es por la otra vía. Dice, con la llegada de un antígeno, digamos que un virus se escapó y entonces el virus fue a dar hacia el sistema linfático. Acuérdense que el sistema linfático tiene ganglios, tiene vasos sanguíneos y tiene también pues, algunos órganos, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera el virus llegó al órgano linfático, un linfocito B que estaba de base ahí en el órgano, con su receptor de célula B, el BCR. Acuérdense que el linfocito T tenía un receptor de célula T, este tiene un receptor de célula B. Entonces, reconoce el receptor al antígeno y luego se lo come, lo digiere, lo pone también en su membrana, le dice al linfocito TSD4 que hay problemas, se crea una coestimulación y entonces inicia la clonación el mismo linfocito B. Aquí no el linfocito T se reproduce, sino que el mismo linfocito T, que es el que encontró el problema, ese mismo se va a empezar a reproducir y va a liberar células plasmáticas productoras de anticuerpos, que más adelante vamos a hablar de esto. Los primeros anticuerpos se empiezan a liberar de los primeros 4 a 5 días y luego también se van a poder empezar a crear células de memoria. Aquí necesito mencionarle, tenemos diferentes tipos de anticuerpos. Entonces, no creen que solo hay un tipo, hay diferentes tipos y del primer tipo se va a empezar a liberar en el cuerpo. Aquí tenemos una imagen que dice, está el antígeno exógeno, se lo come, lo deshace en pedacitos, crea un complejo de histocompatibilidad, que es este verdecito, los une y luego va y ya lo tiene en su membrana externa para ir y decirle al linfocito TSD4, tenemos problemas. Okay. Los anticuerpos, acuérdense que dijimos que el linfocito B va a crear anticuerpos. Entonces, los anticuerpos son proteínas, su nombre real son inmunoglobulinas. Hay 5 tipos de inmunoglobulinas.
se nombra por las letras G, A, D, E y M. Cada una es específica en sus funciones y cada anticuerpo creado solo puede unirse a un receptor específico. Este receptor puede ser una toxina, puede ser una célula, puede ser un organismo o puede ser alguna otra sustancia específica, por ejemplo, polvo, ¿no? Las funciones de los anticuerpos son varias. Número uno, pueden llegar y neutralizar a los antígenos, llegan y se pegan y los neutralizan. Por ejemplo, digamos en una toxina, llega, se pega a la toxina, evita que la toxina se pegue a la célula y entonces ya no permite que la toxina haga su función, entonces la neutraliza. Inmoviliza a los microorganismos, por ejemplo, en las bacterias, llega, se pega al flagelo de la bacteria entonces ya no se puede mover y entonces queda inmovilizada. La aglutinación y la precipitación del antígeno significa que va a llegar, y no solo llega uno, sino que llegan un montón, se le amontonan, de leche a montón, y entonces esto va a producir pues, una aglutinación. ¿Para qué sirve esta aglutinación? Porque activa el sistema de complemento, que es un sistema de que tal vez no vamos a ver hoy, pero es un sistema también de otras proteínas que se van a encargar de destruir una célula o pueden facilitar la fagocitosis, ya que estos también mandan señales para que el fagocito se acerque, sepa que ahí hay problemas y entonces llega y se lo come con mucha mayor facilidad. Y a la unión resultante se le conoce como complejo antígeno anticuerpo. Muy bien, aquí tenemos algunas figuras de cómo se ve un anticuerpo. Aquí les puse las figuras de específicamente cada uno de los anticuerpos. Aquí podemos ver que realmente son como antenitas, si se dan cuenta. Entonces, la inmunoglobulina G, vean cómo tiene esta forma. La inmunoglobulina A, que al final es doble. La inmunoglobulina M, que son 5. La inmunoglobulina B, que nada más es una antenita, así muy sencillita. Y la inmunoglobulina E, también muy sencillita. Si le tomáramos una foto de cómo se ve realmente, podríamos verla de esta manera. Vean, todos estos son las enzimas. Se habla de más de 400 enzimas, si no me acuerdo, por cada cuerpo. Entonces, vean qué maravilla de foto, o más bien qué maravilla de dibujo. Así es como se ve realmente en un anticuerpo, si pudiéramos verlo de una manera muy molecular. Pero para hacerlo fácil, pues aquí tenemos estas como antenitas, ¿verdad? Ok, funciones específicas de los anticuerpos, la inmunoglobulina. La inmunoglobulina A forma del 10 al 15% de todas las inmunoglobulinas. Está en el sudor, las lágrimas, la saliva, el moco, el leche materna y la secreción digestiva. Esta va a actuar específicamente contra virus y bacterias. Esta pues se produce evidentemente después de que ya existe alguna situación inmunológica. IgM del 5 al 10% es la primera respuesta inmunológica. ¿Se acuerdan que les dije que había unas inmunoglobulinas o anticuerpos que se empezaron a liberar a los 4 días? Pues específicamente son las IgM. Las IgM son los primeros. Por ejemplo, me imagino que han escuchado hablar de que en el coronavirus hay una prueba que te dice si tuviste coronavirus. Bueno, pues hay una prueba específicamente hecha que reconoce las IgM para coronavirus y entonces te dice si esa persona en ese momento está teniendo el problema, porque acuérdense que es la primera línea de defensa. Entonces, como es a los poquitos días, entonces esta tiene un crecimiento muy importante los primeros días y luego ya se va bajando. Conforme la infección se ve, también estas inmunoglobulinas van disminuyendo y ayuda al sistema de complemento y a la glucosa. IgG, este es el 80%. La IgG es un poquito diferente, porque la IgG no se produce al principio, sino que tarda un poco más de tiempo en poder producirse. Usualmente se habla de 2 semanas, lo que empieza a tardar la producción de esta inmunoglobulina y su crecimiento exponencial. Entonces, esta es un dato interesante, esta es la única capaz de pasar la placenta materna. O sea, esta es la única inmunoglobulina que el bebé o el feto puede tener como parte de la sangre que su mamá está dando. Es un anticuerpo de memoria. Este es un anticuerpo específicamente creado para estar en el cuerpo, estar
en los diferentes lugares del cuerpo, no solamente está dentro de un lugar, está en diferentes lugares, está distribuido, y este anticuerpo está específicamente hecho para poder ser una primera línea de defensa cuando entra un virus o entra una bacteria que ya ha entrado en algún momento anteriormente. Entonces, esta es una ayuda muy buena porque las IgG nos van a ayudar a combatir enfermedades después. Hoy en día se habla mucho de la inmunoglobulina G en las pruebas para COVID, por ejemplo, y los estudios buscan esta inmunoglobulina porque te dice si sí tuviste o no tuviste. Porque acuérdense, esta dura unos cuantos días, poquito, hasta 2 semanas, depende de la enfermedad, pero dura poquito tiempo. Y las IgG duran mucho tiempo, realmente duran mucho tiempo, pasan semanas antes de que pueda empezar a disminuir esto. Entonces, una persona que tuvo una enfermedad hace, vamos a ponerle, hace un mes, todavía tiene un recuento alto de imagen, y entonces se puede saber y se puede estudiar si esa persona tuvo o no tuvo una enfermedad por un microorganismo específico, un virus o una bacteria. Otro dato importante y también muy curioso, la leche materna los tiene y específicamente este le da protección al recién nacido por los primeros meses de vida. La mamá le está dando al recién nacido unos cuantos anticuerpos para que nada más va a vivir por un tiempo, le da esta protección para que entonces él pueda estar protegido y no se vaya a enfermar constantemente. Aquí pequeño errores, era IgD, este se encuentra en la superficie de los linfocitos B y sirve como receptores de antígeno, y la Ig es el 0.1% del total y funciona muy curioso en alergias e infecciones por parásitos. Por ejemplo, si algún día llegásemos a hablar de asma, rinitis alérgica, empezaríamos a estudiar esta inmunoglobulina. Según ustedes estén interesados, podemos hablar de inmunoglobulina E y cómo esta inmunoglobulina es muy fundamental en el estudio de alergias e infecciones por parásitos. Y bueno, pues esa es mi presentación con ustedes. Espero que les haya servido. Espero que se sientan contentos. Y es toda la información que tengo para ustedes. No sé si nuestra... Ahí ya te puedo escuchar. Nada más estoy bajándole tantito al volumen aquí a mi micro. Pues muy interesante, la verdad es que la respuesta inmune ya vi que es algo muy complejo y que sí son demasiadas células y demasiados nombres y demasiadas proteínas y que forma el complejo no sé qué, que manda la señal, o sea, no es así tan sencillo, ¿no? Decir, ay, pues sí, pero entonces, ¿qué? Dime. Hay, por ejemplo, en la rama de la medicina hay una especialidad que solo se encarga de estudiar el sistema inmunológico. Hay libros completos que hablan solo del sistema inmunológico y que describen a detalle cada uno de estos procesos. Entonces, ahorita sí lo vimos como en un muy grande rasgo, porque hay capítulos enteros que hablan de solamente cada uno de los procesos que yo mencioné ahorita. Sino bueno, inmuno ¿en cuántos semestres se ve? ¿En dos, en uno? Dos semestres. Depende de la escuela, uno los ven en uno los ven en dos. Wow, pues sí, o sea, estamos hablando de que lo que ves en un año o en un semestre, ahorita en media hora, así de pam, esto pasa aquí, esto pasa acá, esto pasa acá. Pero pues es importante, ¿no? También para que la gente más o menos vaya entendiendo, nuestros espectadores vayan teniendo una idea de por qué cuando se habla de inmunidad frente a esta situación actual, que es el SARS-CoV, pues realmente los científicos dicen, hey, aguanta, ¿no? O sea, todavía no entiendo muy bien qué es lo que está pasando y todavía no te puedo decir con exactitud en primera cuál es la respuesta exacta del sistema inmune, porque ya vimos que son demasiadas células las que están involucradas, son demasiadas vías, o sea, nuestro cuerpo es una máquina muy compleja.
quizá yo tenga una respuesta, pero tiene otra, Mengano tiene otra, o sea, entonces no es tan sencillo porque ahorita la gente anda como que muy espantada, así de, no, bueno, es que sí, es que no, es que es temporal, es que no sabemos. La verdad, ahora sí que este es un bebé de, ¿cuánto llevamos con esto? 7 meses. Es un bebé recién nacido, ¿no? 7 meses no es nada. Y aún así hemos logrado grandes avances en tecnológico y científico. Si estamos hablando de que ya una vacuna está en fase 2, es porque de verdad hubo gente que ni durmió, ni comió, ni nada, haciendo todo este desarrollo para que podamos tener una respuesta, pues, no una respuesta, una solución. Entonces, pues si dices, órale, ¿no? O sea, no es tan sencillo y depende también de cada cuerpo, de cada persona. Por ejemplo, ¿qué factores ambientales, o bueno, no ambientales, o sea, como una persona promedio puede cuidar la salud de su sistema inmune y mantenerlo en óptimas condiciones? Bueno, tenemos que hablar de que cada persona tiene un sistema inmunológico muy individual. Eso hay que dejarlo muy claro. Y la respuesta inmunológica de cada persona, a pesar de que conocemos cómo funciona, cada persona al final es un mundo y puede ser más rápido o más lento. Eso hay que tenerlo bien claro. Número dos, hay algunos estudios que han demostrado que, por ejemplo, el estrés puede llegar a disminuir la calidad del sistema inmunológico. Se habla de que el estrés al final produce una secreción de hormonas que estas como efecto secundario pueden llegar a disminuir la calidad de la respuesta inmunológica. Otra cosa es que hay algunos medicamentos, por ejemplo, ahorita recientemente se habló de la dexametasona, ¿no? Tenemos muchas personas automedicándose con dexametasona. Lo que no saben es que la dexametasona es un esteroide y los esteroides disminuyen la calidad del sistema inmunológico, disminuyen esa capacidad de poder responder ante el problema inmunológico. Entonces, se puede utilizar en casos graves de COVID, por así decirlo, y para algunas enfermedades muy específicas. Por ejemplo, una persona que tiene un problema autoinmunológico, porque hay personas que tienen enfermedades que su propio sistema inmunológico los ataca a ellos mismos. Se acordarán que yo les mencioné que el organismo se encarga de diferenciar qué es del propio y qué es del cuerpo propio y qué no lo es. Entonces, de repente llega una parte del organismo, entra en error, reconoce como error o que no pertenece al cuerpo a un lugar específico y entonces se crea. Entonces, por ejemplo, en ellos se les da esteroides para que no creen esta respuesta exagerada. De los asmáticos, por ejemplo, en los asmáticos se les dan esteroides y esto con el objetivo de poder disminuir la reacción inmunológica que se está produciendo dentro de su cuerpo. Al final es un error inmunológico lo que está pasando, es un tipo de alergia, su nombre real es hipersensibilidad. Hay diferentes tipos de hipersensibilidades y entonces para estas personas en particular se les llega a dar esteroides para poder controlar esta respuesta inmunológica exagerada. Es importante que las personas no tomen pues, y no se automediquen con este tipo de medicamentos. Para hacer un resumen ya claro y rápido, una alimentación sana puede ayudar mucho al sistema inmunológico. Luego, una vida pues, sana, durmiendo bien, haciendo ejercicio, puede ayudar bastante a poder mejorar el sistema inmunológico. Hay algunas personas que les gusta tomar vitaminas para poder mejorar su sistema inmunológico y creo que es uno de los grandes mitos. El tomar vitaminas por una semana no va a crear una real diferencia. ¿Puede ayudar? Sí puede ayudar, pero la diferencia que realmente va a radicar en la capacidad de un sistema inmunológico a responder ante una enfermedad va a ser todo lo que viene atrás, no lo que está en ese momento. No porque yo le dé, no sé, Aderogil a una persona, creo que no puedo decir el nombre específico. Bueno, vitamina A, B, A, C y D, si no me acuerdo lo que trae. Es que no nos patrocina Aderogil. No es cierto. Sí, le doy a una persona vitaminas por ese momento, entonces como yo no voy a mejorar
o no voy a crear una real diferencia. Entonces hay personas que tienen ese mito y que quieren a fuerza tomar vitaminas, pero realmente todo el background o todo lo que tienen detrás es lo que va a hacer la diferencia entre la capacidad de poder responder o la capacidad de no poder responder de manera efectiva. Si es una persona que tiene buenos hábitos y una vida saludable, pues va a responder mejor que una persona que no, pues no, que sencillamente no tiene unos buenos hábitos o está enfermo de algo más. Sí, no, bueno, o sea, si toda la vida has tomado Coca-Cola, pues no. No sirve de nada que te empaques 50 tabletas de 2 gramos de vitamina C, pues no, no va a ser la diferencia. Sí, no, no va a crear ninguna diferencia. Pero pues es importante, ¿no? Que la gente sepa que pues si quiere tener un sistema inmune sano, en óptimas condiciones, pues es cambiar hábitos, ¿no? Cambiar este estilo de vida, alimentación, implementar ejercicio, dormir bien. También es muy importante la higiene del sueño. Yo no sabía que hay una cosa que se llama higiene del sueño, pero sí, ¿Claro? sí la hay. Y es muy importante precisamente no estar en la noche con la pantalla del teléfono, la computadora, la televisión, porque son señales que le dicen a tu cerebro, ah, mira, todavía es de día, ¿no? Tengo que seguir chambeando. Y eso tampoco está bien. Y sí, Sí, me no, pasa. hay que cuidar mucho la parte del sueño, porque como ya les he mencionado, pues el estrés y no dormir bien genera estrés. Entonces, como que es un círculo vicioso si no cumplimos esa parte de tener una vida saludable. Va. Ay, pues muchas gracias, muchas gracias. Ay, déjame le bajo el micro aquí. Muchísimas gracias, doctor. Qué bueno que nos vino a ilustrar acerca de cómo es tan complejo nuestro sistema inmune, cómo lo tenemos que cuidar para que siga haciendo su trabajo de manera óptima. Y pues ya nada más para cerrar, ¿le gustaría darle algún consejo a muchísimos chicos que van a entrar a estudiar medicina próximamente? Porque pues justo acaban de pasar los exámenes de admisión, a varios les van a decir, oye, si quedaste, no quedaste. A los que sí quedaron, ¿qué les dirías antes de empezar la carrera de medicina? No lo hagan. No lo hagan, por favor, no lo hagan. No, ya en serio, medicina es como una esposa, muy celosa, tóxica, muy pues sí, la palabra más correcta es tóxica, es la esposa más tóxica que uno puede llegar a tener. Y si uno no le dedica el tiempo suficiente, no estoy diciendo que no salgan a fiestas, que no se diviertan o no disfruten de su vida, pero si no le dedican tiempo a la medicina les va a decir, yo sigo y tú te quedas atrás. Entonces, y evidentemente el problema no es estar en la escuela, el problema no es sacar 6 u 8 o 9 en los exámenes y que me vaya bien, porque pues el 80-90% de los alumnos que inician medicina la terminan, pero el problema no está ahí, el problema es cuando uno está afuera, cuando ya está la realidad, cuando estás enfrente del paciente y te toca decir y saber qué es lo que tiene. Y no estar adivinando, sino saber qué es lo que tiene y saber qué es lo que tienes que hacer. Entonces, si no le dedican su tiempo a esta relación más tóxica que puede existir, entonces no van a poder sobrevivir cuando estén solos. Y si pues no se preocupen tanto por hacer la especialidad, dedíquense más a poder aprender a ser buenos médicos, y entonces ya que aprendieron a ser buenos médicos, entonces ya se meten, ya cuando vayan a acabar la escuela, a un curso para poder repasar los temas que ya vieron, y que les enseñen cómo responder el examen, ¿no? Pero mientras, lo primero es aprender las bases de la medicina, lo que es la fisiología, la anatomía, la bioquímica, todo eso es fundamental. Cosa que nunca les van a decir es que, por ejemplo, en medicina deben de aprender física, principios físicos, por ejemplo, fluido de líquidos, el principio físico que explica el fluido de líquidos a través de un conducto específico, explica por qué se produce la presión arterial y cómo se produce la hipertensión arterial.
Entonces, principios de física nos pueden enseñar, incluso hay principios de física de la refracción de luz que nos explican por qué el ojo humano puede ver formas y colores. Y son principios de física. Entonces, es muy emocionante porque vemos de todo. Pero, pues, evidentemente, cada quien lo sabe. Va a aprender tanto como quiera. Sí, o sea, física, inclusive estadística, ¿no? Para hacer todo esto de los estudios ahora de las vacunas y estas cosas, pues ¿qué se usa? Estadística, matemáticas. O sea, todo está súper relacionado, química, biología, todo está integrado. En medicina yo creo que todo se integra precisamente porque hay que curarnos, ¿no? Ay, sí, somos muy importantes nosotros los humanos. Pero bueno. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues los esperamos el próximo jueves. No sabemos si va a ser jueves de bichos, jueves de números. Y compartan este video, denle like. Si les interesa, podemos tocar el tema también de las fases que se siguen para pro vacunas. Y ya, si les late, pues que nos dejen ahí en los comentarios si les gustaría un video acerca de eso, porque ahora ya va a estar muy de moda la vacuna del coronavirus. Bueno, cuáles son las fases, cómo es que se prueba esto en animales, en personas, etcétera. Así que así es, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Gracias.